He salido esta mañana desde Mae Hong Son para llegar hasta un pueblo de alta montaña llamado Rak Tai, que se encuentra a tan solo 1 kilómetro de la frontera con Myanmar. Ahora que estoy aquí, no puedo creer lo que veo. Este lugar es como un trozo de China en tierras tailandesas. Estoy realmente impresionado de haber encontrado un sitio tan fascinante y lleno de historia. Hoy exploramos esta joya escondida dentro de Mae Hong Son Loop. Acompáñame en esta aventura. Amigos y amigas, bienvenidos a Rak Tai. Estamos en el extremo norte-oeste de Tailandia, a 1 kilómetro de Birmania. Este es el último pueblo tailandés, aunque es chino. Es decir, este es un trozo de China dentro de Tailandia. Sucedió que durante el comunismo muchos chinos emigraron y Tailandia le ofreció de alguna forma ese trozo de tierra y desde entonces han mantenido sus tradiciones en ese lugar, el idioma y la comida. Entonces estamos en Tailandia y de repente es como estar en China. La nueva generación habla tailandés perfectamente, pero han mantenido las mismas tradiciones también. Antes de todo, para venir aquí tuve que subir muchísimas curvas. No sé a qué altura estamos, os lo voy a confirmar más tarde. Hace mucho frío por la noche. Acabo de encontrar una habitación que está a unos 10 kilómetros desde aquí, porque aquí no encontré. El entorno de ese pueblo es absolutamente maravilloso. Me atrevería a decir de las áreas más bonitas que he visto en el norte de Tailandia hasta ahora, a nivel natural. Es muy bonito. Una característica de ese pueblo es que estamos alrededor de un lago. Es como otro cuento. Y hay esos barquitos de diseño típico chino de madera que supongo que se pueden alquilar para dar una vuelta en ese lago. Y parece que llevan una silla con unas mesitas para tomar té. Aquí hay muchísimo cultivo de té y todas esas tiendas que tenemos alrededor venden tipología de té distinta. Esta chica se llama Jean, me ha invitado a unos cuantos tés para probar. He comprado uno de jazmín que está muy rico, pero tiene una cantidad increíble de té. No habla inglés casi prácticamente, pero como a mí me gusta mucho el té, estoy muy contento. Bueno, prácticamente estoy dando la vuelta del lago, que no es tan grande, y está lleno de, bueno, habitaciones o bungalows para alquilar, terracita para tomar té. Es muy romántico al lado del lago. Es bastante extraño, ¿eh? Yo estaba en Tailandia y de repente me encuentro con música de China, con gente con fisionomía de China, costumbre chino. Y es un pueblo muy pequeño con un laguito. De hecho, os voy a decir lo siguiente. Por lo que he estudiado un poquito antes de venir aquí y lo que estoy viendo, tenemos esta localidad, ese pueblo importante, una gran atracción, históricamente sobre todo. Luego hay pequeña aldea como la donde yo voy a dormir un par de noches, que está entre esto y luego hay pequeñas aldeas sueltas y hay un lago y no hay más. Todo lo demás es selva, bosque, quiero decir. No os puedo decir, mira, no es un lugar donde se hacen cosas o algunas actividades turísticas en especial, menos mal quizás, pero es un lugar para pasear, para relajar y para estar en un ambiente muy agradable en el medio de la naturaleza y sobre todo tomar té. Aquí puedes estar unos días tomando té, mira, otro. Seguramente el vínculo con China tan fuerte, histórico, que tiene ese pueblo es un atractivo turístico. Pero por lo que veo, y ahora es una estación alta,
no hay mucha gente, tampoco puede haber muchísima porque es muy pequeño. Ese laguito que veis es lo que hay. Después hay otro lago y no hay nada más. Y yo duermo entre Racktai y el lago. Entonces, de hecho, mañana quisiera ir a visitar ese lago. Es un pueblo totalmente único y más fuera de China. Hombre, yo creo que si no tuviera ese lago no sería lo mismo. Yo creo que el hecho de que el pueblo está construido justo alrededor del lago hace el pueblo muy especial. He probado unos tés con esa chica tan amable, he comprado un poquito, que me hacía ilusión comprarle algo. Pero quizás como hay muchos bares mirando el lago que ofrecen té, me gustaría probar otro. Todas las enseñas también están escritas en chino. Estamos en China. Mirad la entrada de este restaurante, qué simpático que es. No es una tienda que vende lámpara, es así. Me he portado muy bien, me he sentado aquí al lado del lago y por el momento me han traído una galleta y ahora me van a traer un té verde. Este es un té verde de verdad, mirad, mirad qué verde está, muy espeso. Bueno, las galletas verdes también, de pistacho. Nos tomaremos un descansito tomando un té verdecito. Es como estar enfrente al dibujo de un cuento, un dibujo perfecto. La montaña atrás muy bella, el lago y todo el pueblo. Para mí es nuevo, un pueblo con esas características totalmente nuevo. No me había dado cuenta que había una planta arriba. Es muy bonito ese lugar, guapísimo. Todo de madera, techo de bambú. Pero todo Tailandia es así, ¿eh? Esto lo comentamos que no es una cosa que viene de China. Aquí hay una influencia china, pero esto, cuidar la estética de esa manera, con esos materiales, con ese estilo, es muy tailandés. Al margen de que aquí hay una influencia china importante, ya sabemos. Pero Tailandia es todo así. Mucha madera, como mucho sentido de la naturaleza. En los materiales que usan para construir estructuras en general. Es increíble esa ventana, ¿eh? Esa es una ventana al mundo. Bonito bar de té. Increíble. Bastante caro, ¿eh? Creo que aquí se están aprovechando lógicamente de que la gente venimos y te clavan por un té con vista al lago el doble de lo que cobra normalmente en Tailandia. Pero bueno, no pasa nada. Bueno saberlo. Mientras el sol se prepara a bajar dulcemente, una familia con ropa tradicional se prepara para navegar. Y creo que por cuanto estén un poco abrigados van a pasar frío. Sí, sí. Es que aquí, en esta zona, no me refiero aquí donde estamos hoy, pero en el norte de Tailandia, cuando baja el sol, hace frío en esa época. Pero aquí hemos subido mucho más, entonces va a hacer mucho frío. Y mientras yo creo que me voy a preparar para volver a mi casita, a la habitación. Antes he dejado mi bolso allí. Y supongo que mañana os la voy a mostrar porque es muy muy bonito el lugar, muy bonito. Y estoy muy cansado, creo que vamos a dormir muy bien y nos vemos por la mañana. Después de un día lleno de movimiento subiendo montañas que me hacían sentir más vivo con cada paso, llego al final de la jornada con el cuerpo cansado pero el corazón contento. Hacer algo que disfruto tanto en un lugar que me maravilla
me deja una mezcla hermosa de agotamiento y alegría. Mientras el sol se esconde detrás de las montañas, me acomodo para dormir. Con la certeza tranquila de que mañana el paisaje volverá a ofrecerme todo esto, cierro los ojos. Y como suele pasar después de estos días tan llenos, duermo profundo, con esa paz que solo llega cuando uno se ha entregado por completo al momento. Buenos días, amigos y amigas. Habéis visto en qué casita me encuentro más bonita. Es una casita muy pequeña, pero la verdad que ha resguardado mucho el calor que había, porque hace mucho frío. Por la noche bajan las temperaturas. No estoy seguro, puede que bajen a 0 o a 5 grados, no sé. He dormido súper bien y aquí fuera tenemos un jardín muy bien cuidado, estilo tailandés como siempre, con unas agüitas, una especie de piscinita llena de plantas y flores. Y ayer, cuando volví, descubrí que el lago que os comenté ayer está justo aquí. Si no me equivoco, está a 5 minutos andando. Me gustaría visitarle y mostraros un poco esta zona. El sitio donde estoy durmiendo se llama Phang Un, que está, como os decía, justo al lado de ese laguito. Estamos aproximadamente a 10 kilómetros de Rak Tai, que es el pueblo chino que visitamos ayer por la tarde. Ese lugar donde estoy durmiendo os lo voy a recomendar. Aparte me acabo de enterar que hay un desayuno incluido, que me lo traen aquí en mi casita. Súper rico todo, muy bueno. Vamos a explorar un poco la zona esta mañana, ¿no? Tenemos a Rak Tai, que vimos ayer. Y luego esta zona donde estoy yo con el lago es la más atractiva. Luego todo es floresta. Hay algunas aldeas quizás. Pero ayer viniendo aquí con la moto vi unos paisajes, unos valles que me gustaría absolutamente volver a ver y compartir con vosotros. Bien, he pensado, os muestro rápidamente la habitación y nos vamos a dar un buen paseo por el pueblo y por el lago. Me apetece muchísimo andar porque me hacéis conducir muchos kilómetros con la moto y me va muy bien caminar. Y me apetece mucho ver lo que hay aquí alrededor, porque todo lo que he visto ayer era un paraíso. Así que esta es la habitación. Bueno, ya como habéis visto, esta es la casita con ese jardín. Hay unas cuantas casitas. La mía es esta, la número 2. Entonces nada, es pequeñita, pero tiene todo lo que se necesita para descansar bien, sobre todo una buena cama. De la ventana al jardín, que me gustó muchísimo por la mañana, despertarme y ver el jardín con esos colores. De aquí un baño. La ducha, por cierto, muy importante, el agua muy caliente, porque aquí en zona de montaña tan alta hace falta. Así que muy contento. Os recomiendo ese lugar en absoluto si venís aquí a Rak Tai. 600 bahts por noche. Estoy muy contento de andar por ese pueblo. Ayer, claro, no me dio tiempo de visitarle mucho. Dejé el bolso, fuimos a Rak Tai y volví aquí de noche. Pero lo que vi me gustó muchísimo. Como podéis ver, aquí también hay una influencia de China, porque tienes colgado ese tipo de... bueno, son lámparas, creo. Me faltaba agua y acabo de comprar. Tengo mucha sed. Esa es la comida que se encuentra ya a primera hora de la mañana. Me gusta mucho. Huevos a la brasa, en una especie de patata, carne de cerdo. Está congelada.
Aquí tenemos un bar para la noche, mirad. Increíble, no lo esperaba. Con licores y todo. Mirad qué bonito. Esto estamos a 1 minuto de la casa. Estamos rodeados de esa floresta. Es como que el pueblo es ese trocito de carretera donde no hay árboles y han construido unas casas. Pero estamos rodeados de esta maravilla, paraíso. No sabéis lo que me apetece caminar. Porque me encanta la moto. La moto es un instrumento que te da mucha libertad y llega a cualquier sitio prácticamente. Pero muchos kilómetros cada día. A veces son muchas horas. Y aparte que necesita movimiento físico, que te hace sentir bien, también las espaldas. Hay momentos que realmente necesita cambiar de posición. Y hoy creo que me voy a dedicar más a caminar, aunque seguramente cogeré una moto porque quiero mostraros unos sitios, como os dije, que vi ayer llegando aquí, quizá por la tarde cuando baja un poco el sol. Hay unos valles preciosos para llegar aquí. Mirad qué belleza, qué verde, qué reflejo en el agua. Un barquito de madera. Es bosque. La verdad me recuerda mucho a las Alpes a veces Tailandia. Porque estos son pinos, ¿no? Sawadee-krap. La gente es tan simpática, tan cordial y sonriente. Es muy agradable estar aquí. Y ese es el valle donde está el pueblo. Me parece, si no me equivoco, que lo que hay aquí a mi derecha es una gran isla. Observar estos barquitos, qué bonito, por favor. Justo ayer estábamos hablando de la capacidad de usar el bambú para construir cualquier cosa. Prácticamente casi todo de lo que veo, el 95% es todo bambú. Fijaros. Menos los remos y estas pequeñas cosas que hay allí y el asiento, es todo bambú. Guapísimo, me encanta ese barquito. Es como que te incentiva a ir encima de él solo por lo bello que es, ¿no? Me dejo llevar por el bosque como si mis pasos ya supieran a dónde ir. Camino sin pensar, rodeando el lago y todo a mi alrededor se siente vivo. Hay belleza en cada rincón, en cada hoja, en cada sonido. La soledad vuelve a aparecer. Es una vieja amiga que camina conmigo. Aquí, en medio de los árboles, me siento en casa, como si este lugar me conociera desde siempre. La naturaleza me llama no con palabras, sino con una fuerza suave que nace desde dentro. Y entiendo que no estoy fuera de ella. Yo también soy parte de este todo. Tal vez por eso, cuando entro en el bosque, me encuentro a mí mismo.
He pasado un momento por la habitación, así que lo que pensaba hacer es esperar un poquito y comer aquí en el pueblo, que en esa carretera que es el pueblo hay un sitio maravilloso que quiero probar ahí, hasta que se haga la tarde, y luego quiero visitar un poco los paisajes que vi ayer aquí fuera del pueblo. Por cierto, mirad qué entrada más bonita tiene este lugar donde dormimos. Esa es la entrada. Claro, ayer cuando entré por aquí me sentía como un rey, un privilegiado. Qué puerta, ¿no? Qué bienvenida me dan aquí. Muy bonito ese sitio. Si venís aquí tenéis que dormir en ese lugar. Al final decidí comer algo aquí porque me gusta mucho estar aquí. Debajo de ese techo con la sombra, que ahora hace bastante calor. Fui a comprar comida aquí en la calle, a 30 metros. Me estoy comiendo un arroz salteado riquísimo. Hoy es uno de esos días que lo estoy tomando con un poco más de calma. Por un lado porque me lo pide un poco la situación. Es decir, aquí hay un lago con ese pueblo. Ayer estuvimos en Racktai, que es el único sitio que hay. Y luego es todo floresta y también me va muy bien, cosa que no hago casi nunca, tomármelo un poco más. Viajo mucho. Yo de vez en cuando cogerme, no digo un descanso, no estoy descansando realmente, pero... Y a veces aflojar un poco la cuerda va bien para remontar mañana, que tenemos unos cuantos kilómetros. A la vuelta de la floresta estuve paseando aquí en el centro del pueblo y estuve hablando, entre comillas, con lo que se puede, con la gente local, muy amable. Y una mujer un poco mayor, mientras iba a la floresta, estuvimos hablando un poco y a la vuelta me llamó, entonces se notaba que quería hablar. Y me regaló esto. Casi lloro. Me lo regaló así. Le quise dar dinero porque lo vendía. Dice, no, mai pelai. No pasa nada, mai pelai. Parece una tontería, pero el gesto no me lo esperaba para nada. Un regalo siempre hay que agradecerlo, ¿no? Y lo agradecí muchísimo. Aparte, yo los conozco, está buenísimo. Esos son frutos secos. Aquí es todo natural. Esos son cooperativas que hacen la familia mismo. O sea, eso no es una producción de supermercado. Le han puesto ese plastiquito, su adhesivo, pero son, ¿cómo se llaman? Frutos secos junto a sésamo, y creo que lo junta un poco con una miel, pero es una miel muy suave. No es la miel que acostumbramos a tener nosotros, por ejemplo, en Europa, que es muy dulce. Esta es suavita. Es curioso, ¿no?, que esa mujer me hizo ese gesto. No estoy acostumbrado. Me hace pensar. No sabía qué decirle. Muy bella ella, ¿no? No sé. Quizás, bueno, desde luego le caí bien, porque si no, no me regalaría nada. Pero ni nos conocemos, simplemente tratamos de hablar un poco y... Le dije que venía de Italia porque me preguntó. Y me dijo, Italia, fútbol. Había visto algún partido de fútbol italiano, no sé. Muy simpático. Después de un breve descanso, he querido venir aquí, en ese trozo de carretera que está a unos 6 kilómetros del pueblo, que como os dije antes, ayer subí esa carretera para llegar. Y me gustó muchísimo, entonces quise venir aquí expresamente a pasear. Y en ese tramo me gustó mucho pues este valle que va como cayendo hacia otro pueblo que hay allá. Y al lado de la carretera hay este cultivo, no es, pero está preparado para ser cultivado. Y me gustó mucho ver cómo esos escalones van bajando poco a poco. Y esa tierra marrón preparada para el siguiente cultivo. Se ve que está removida, está más que preparada ya. En ese viaje en el norte de Tailandia estuve en muchas esquinas. Ahora me siento en una esquina extrema en el oeste, pero estuve en la esquina del este también, o del norte, con Laos o con Myanmar arriba. Y es curioso como cada pequeña área tiene su carácter, su zona, todas se parecen muchísimo.
Todas están muy bien cuidadas, todas son bellísimas, salvajes. Así que bajará el sol. De hecho, aquí como hay esta montañita delante, dentro del lago, que vimos esta mañana, el sol baja antes, porque la montaña hace que el sol se vaya atrás más rápido de lo normal. Hoy me ha gustado, como siempre, pero más pausado, he descansado un poco, he caminado mucho, me apetecía muchísimo caminar por la mañana y por la tarde ahora. Y gracias por seguirme, de mirarme y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Mañana me voy un poquito más al norte. Creo que me quedan 2 etapas para llegar a Chiang Mai. Que este circuito, que normalmente es de 600 kilómetros, lo he hecho bastante más largo. De hecho, hoy me he dado cuenta que desde cuando salí de Chiang Rai, no dentro de ese circuito, cuando empecé a viajar por el norte de Tailandia, que primero hice un circuito que me he inventado en el norte-oeste y ahora he venido por aquí en el este. De aquí a 300 kilómetros ya llevo 3000, porque tengo que hacer un cambio de aceite de la moto y me he dado cuenta. No está mal. No está mal de vez en cuando andar, como hoy necesitaba caminar. Bueno, nos despedimos con esta bajada del sol detrás de una montaña. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.